Una noche que Colombia no olvidará en mucho tiempo comenzó con un solo número, 250.830 votos de diferencia. Eso fue todo lo que separó a dos hombres, a dos visiones de país, a dos futuros posibles. Y en medio de esa diferencia, frágil como el hilo de una balanza, Abelardo del Espriella se paró frente a sus seguidores y dijo que había ganado la presidencia de Colombia. El preconteo de la registraduría lo colocaba como el candidato más opcionado para ocupar la Casa de Nariño. Pero el preconteo no es el resultado final. Nunca lo es. En Colombia, el proceso electoral tiene dos fases. El preconteo, que es una estimación rápida de los votos, y el escrutinio, que es la revisión formal y definitiva a cargo de los jueces. Y es en esa segunda fase donde los números se confirman o se transforman. 250.830 votos es una diferencia que, matemáticamente y legalmente, puede ser remontada. Puede. Aunque en la historia electoral de Colombia, en una segunda vuelta presidencial, no existe un solo antecedente de que algo así haya ocurrido. Ninguno. La diferencia entre preconteo y escrutinio en una elección presidencial de segunda vuelta nunca ha sido suficiente para revertir un resultado de esa magnitud. Pero esa noche, las próximas horas eran todavía determinantes. Todavía había incertidumbre. Todavía había una pregunta sin responder. Y sin embargo, de la Espriella no esperó. Desde su ya conocida urna de cristal, símbolo de su campaña, se dirigió al país como si el resultado fuera inapelable. Lo hizo con una mezcla de solemnidad, emoción contenida y advertencia directa a sus adversarios. Fue un discurso que pasó, en cuestión de minutos, de la gratitud más profunda a la amenaza más clara. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que valga la pena escucharlo con atención. Comenzó invocando a Dios. Dijo que comparecía ante el pueblo colombiano con una gratitud infinita, con el alma colmada de emoción y con un amor inmenso por Colombia. Anunció que el pueblo colombiano le había confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República. Agradeció a cada colombiano que depositó su confianza en el proyecto. Agradeció a quienes creyeron cuando parecía imposible. Agradeció a quienes defendieron la democracia, la libertad y la esperanza. Y luego dijo algo que en política suena a fórmula, pero que en ese contexto tenía un peso específico. Esta victoria no pertenece a un hombre, no pertenece a un partido, no pertenece a una región. Esta victoria pertenece a Colombia entera. No ha triunfado una candidatura, dijo. Ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino. Ha triunfado la dignidad nacional. Ha triunfado la República. Ha triunfado la esperanza. Y llamó a esa noche el inicio de una nueva historia para la nación. El comienzo de una nueva era. Un cambio de orden. La patria milagro. Esa expresión, la patria milagro, fue el eje de todo su discurso, el concepto alrededor del cual construyó cada promesa, cada advertencia, cada llamado. Entonces vino el juramento. Se paró frente al busto de su maestro, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, en su alma mater, la Universidad Sergio Arboleda, y había hecho un compromiso. Esa noche lo reafirmó ante el país. Juró lealtad absoluta a la Constitución de 1991. Juró defenderla con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juró protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de Derecho por la tiranía. Y juró honrarla frente a quienes, usurpando el nombre del pueblo, quieren arrebatarle sus libertades. 3 juramentos, 3 compromisos públicos, solemnes, pronunciados ante millones de personas. El tipo de promesas que quedan grabadas y que la historia, tarde o temprano, evalúa con frialdad. Luego vino el giro hacia la unidad. Dijo que gobernaría para todos los colombianos, para quienes votaron por él y para quienes escogieron a otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, afirmó. No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables, existen compatriotas que piensan diferente pero que tienen exactamente los mismos derechos. Citó el artículo 188 de la Constitución, que establece que el presidente simboliza la unidad nacional, y lo asumió como un mandato sagrado. Seré el presidente de todos los colombianos, y entonces se dirigió directamente a quienes no votaron por él. Les dijo algo desde lo más profundo de su alma, según sus propias palabras. Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente. Sus libertades serán protegidas, sus derechos serán respetados, sus opiniones serán escuchadas, jamás tendrán que temer por pensar distinto. Y prometió ganarse su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas.
Hay algo en esa secuencia de frases que resuena más allá de Colombia. Cualquier persona que haya vivido un cambio de gobierno, que haya esperado que las promesas de campaña se conviertan en realidad, que haya sentido la distancia entre lo que se dice desde un escenario y lo que ocurre después en la vida cotidiana, reconoce ese momento. La pregunta que queda flotando no es si De la Espriella lo dijo con convicción. La pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando la tarima se desmonta y comienza el gobierno de verdad? Porque De la Espriella también habló de lo que vendrá para quienes han operado al margen de la ley. Y ahí el tono cambió completamente. Dejó de ser el candidato conciliador y se convirtió en algo más parecido a un fiscal pronunciando sentencia. A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años, les dijo con absoluta claridad: su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas vedadas para el Estado. No habrá criminales impunes e intocables. No habrá organizaciones por encima de la Constitución y la ley. Y luego los nombró: a los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los extorsionistas, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notificó, con esa palabra precisa, que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado, que serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes, que serán buscados, juzgados y responderán por cada crimen cometido. Y cerró ese párrafo con una frase que sintetiza toda una filosofía de gobierno: la paz verdadera no nace de la impunidad, la verdadera paz nace de la justicia. Después se dirigió a las fuerzas militares y de policía. Les habló como su futuro comandante en jefe. Les agradeció por resistir, por servir, por mantenerse firmes cuando tantos quisieron arrodillarlos. Les prometió que a partir del 7 de agosto contarán con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá. Un presidente que entiende que no existe libertad sin seguridad, que no existe democracia sin autoridad. Luego pintó la Colombia que imagina: una patria de todas las religiones, de todas las comunidades ancestrales, de todos los jóvenes, de todos los abuelos, de todos los emprendedores, de todos los campesinos, de todos los periodistas. Una patria de todos, para todos y construida por todos. Y recorrió el país de punta a punta con palabras: el arrullo del Pacífico, la grandeza de los Andes, la fuerza y la magia del Caribe, la inmensidad de los llanos, la majestuosidad de la Orinoquía, la pujanza de la montaña, la prosperidad del eje cafetero, la vida de la Amazonía. Dijo que ya no habrá una Colombia olvidada y otra privilegiada, que hoy nace una sola Colombia. Ese tipo de discurso, el que enumera regiones y comunidades y promete que nadie quedará atrás, es un discurso que se escucha en muchos países de América Latina. Es un discurso que a veces emociona y a veces cansa, según la experiencia de quien lo escucha, según cuántas veces lo ha oído antes y cuántas veces lo que vino después fue diferente a lo prometido. Y entonces llegó el momento más tenso de la noche, el momento que muchos estaban esperando. De la Espriella se dirigió directamente al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, y el tono volvió a cambiar. Dijo que respeta al señor Petro y a su heredero, pero que les dice con claridad: respeten la voluntad del pueblo colombiano. Señaló que los colombianos lo eligieron bajo el mismo sistema que hace 4 años eligió a quien hoy ocupa la Casa de Nariño. Y luego vino la frase más directa, la más cargada de significado político. Petro y Cepeda, al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al tigre. Están desafiando a millones de ciudadanos que les dieron el triunfo a José Manuel Restrepo y a él libremente en las urnas y en democracia. Aquí hay que detenerse un momento, porque Iván Cepeda había manifestado que respetaría los resultados del escrutinio. Lo había dicho, pero De la Espriella interpretó ciertas declaraciones como un intento de desconocer el resultado, y respondió con una advertencia que mezcló garantías con límites muy precisos. Le dijo al senador electo Iván Cepeda que tendrá todas las garantías para ejercer la oposición, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional y legal. Pero también le dijo, con una expresión que ya es parte de su marca política: ni se le ocurra estimular la violencia. Absténgase de sembrar el terror. No se equivoque, doctor Cepeda. Ya usted sabe lo duro que muerde el tigre. Y el tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas. Esa combinación de garantías y advertencias es, quizás, el corazón político de todo el discurso. Porque De la Espriella se presentó a sí mismo como un demócrata que respeta a la oposición,
pero al mismo tiempo trazó una línea muy clara. La oposición tiene un espacio definido, y ese espacio termina donde comienza lo que él llama la promoción de la violencia o el desconocimiento de las instituciones. Prometió aclarar cualquier conducta orientada en ese sentido. Fue conciliador y fue revanchista en el mismo discurso, en el mismo escenario, con la misma voz. Esa voz, por cierto, estaba lesionada. Él mismo lo reconoció. Dijo que era la tarima 264 en 11 meses de campaña, 264 escenarios en menos de un año, una garganta desgastada por 11 meses de hablar, de convencer, de resistir. Pero dijo que su alma y su corazón se alimentan del fervor de la manada, que es como llama a sus seguidores más comprometidos. Hizo un llamado a los observadores internacionales presentes en Colombia para que emitan sus informes en el término de la distancia. Les dijo que tienen en sus manos una inmensa responsabilidad con la causa de la libertad y la democracia de Colombia. Y antes de cerrar, tuvo palabras para su fórmula vicepresidencial. Dijo con orgullo y con el corazón en la mano que José Manuel Restrepo no será una llanta de repuesto, será el motor de la patria milagro. Lo que queda después de todo esto es una imagen. Un hombre parado en una tarima, con la garganta lesionada, en la noche 264 de una campaña que comenzó cuando parecía imposible, anunciando su victoria con 250.830 votos de diferencia en una fase del proceso que todavía no es definitiva. Un hombre que habla de unidad y de advertencias en el mismo aliento, que promete no perseguir a nadie y al mismo tiempo le dice a su adversario que sabe lo duro que muerde el tigre. El escrutinio dirá si esos votos se confirman, los jueces dirán si la diferencia se sostiene, y el 7 de agosto dirá si las promesas de esa noche se convierten en algo más que palabras pronunciadas desde una urna de cristal. Mientras tanto, Colombia espera, y quien haya vivido alguna vez la expectativa de un cambio que prometía ser diferente a todo lo anterior, sabe exactamente cómo se siente esa espera.